Gracias a Dios, ya estamos aquí, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este estudio. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por cada uno de mis hermanos que han dispuesto en su corazón estar considerando tu palabra, Señor. Señor, ábrenos nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo nos revele los misterios, Señor, y los secretos y los significados, Señor, de lo que tú quieres darnos a entender y a comprender y aplicar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado. Amén, precioso. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues aquí estamos ya listos para comenzar, ¿verdad? En el nombre del Señor, así que pues sean bienvenidos todos. No sé si ya están nuestros hermanos de México, parece que sí, ya está uno que otro, ahí está. Muy bien, así que pues vamos a comenzar a recordar como introducción. Nos toca Apocalipsis capítulo 8, que es la apertura del séptimo sello. Al final del capítulo 6 vimos que al abrirse el sexto sello se, se comenzó grandes señales cósmicas, ¿no? Y la llegada de la ira del Cordero, que es lo más grueso que dice, así termina Apocalipsis 6:16. Y en el 17 preguntan quién se mantendrá de pie ante la ira del Cordero. Por cierto, muchas gentes dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios bravo, un Dios de ira, un Dios de justicia, y algo le pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo porque le dieron su pastillita contra la ira y lo pudo superar, y ahora era un Dios mansito, un Dios tierno, un Dios cordero. Pero no es cierto, o sea, es el mismo Dios juez y justo, y aquí se habla de la ira de ese cordero, ¿verdad? Ese cordero manso y humilde, del cual tenemos que aprender mansedumbre y humildad. Bueno, ese cordero tiene también una ira y la va a desatar en contra de todos aquellos que lo rechazamos o lo negamos de alguna manera. Gracias a Dios que nosotros le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador y creemos en Él y hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que recibimos su perdón, su gracia, su amor, pero no así los moradores de la tierra que rechazaron su evangelio, ¿verdad? Así que, pues, adelante mis hermanos, pues hoy estamos aquí para comenzar un nuevo capítulo. En el capítulo 7 hubo un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo, y es que había dos grupos de los que sí se iban a mantener en pie, ¿verdad? Uno compuesto por israelitas, descendientes de las 12 tribus de Israel, y otro por gentiles de todo pueblo, tribu y lengua y nación. Y ahora en el capítulo 8 tiene lugar la apertura del séptimo sello, ¿verdad? Y vamos a leer que pasan cosas bien interesantes. Es el último sello ya para dejar libre el libro y ver los juicios de Dios. Es un libro de juicio, es un libro de muchas señales y de promesas también, pero estaba sellado y solo uno pudo abrirlo, gracias a Dios. Pero bueno, en realidad al abrirse el séptimo sello surge una nueva serie de juicios contenidos por las 7 trompetas. Cada séptimo avisa el siguiente set de 7, ¿verdad? Ahora, mucha gente habla de que pues esto va a ir en secuencia, son siete sellos con muchos juicios, luego 7 trompetas con muchos juicios, los ayes, y luego 7 copas de la ira, wow. Pero en realidad parece que son ciclos, ¿verdad? Que esto está repitiendo por diferentes puntos de vista los juicios de Dios, porque ¿quién se puede mantener en pie con tanto juicio, verdad? Así que no debemos perder de vista que todos estos juicios tienen como finalidad y objetivo establecer el reino de Dios en este mundo. O sea, lo que sigue no es el fin del mundo, lo que sigue es el reino de Dios en este mundo. El hombre no quiere reconocer los derechos que Dios tiene como creador, como propietario de la tierra, y le rechaza como hijo de Dios, ofrecido como un sustituto por los pecados. Pero va a llegar un día en que ese Señor Jesucristo, en su papel, en su faceta de juez justo soberano, va a regir sobre esta tierra, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre.
En nuestros días a lo mejor has escuchado, quizá alguno de ustedes ha escuchado decir a alguien, cuando yo llegue al cielo voy a decirle un par de cosas a Dios. Para empezar, esa persona no va a llegar al cielo, ¿verdad? Pero suponiendo que pudiera hacerlo, qué altanería, qué orgullo, qué prepotencia, ¿verdad? No es así, hermanos, no es así. Estas personas culpan a Dios de todos los males que ocurren en este mundo, mientras que ellos quedan bien librados, ignoran sus propios pecados, ¿no? Ellos salen como las blancas palomitas. Pero en ese día sus bocas se van a callar. Vamos a ver cómo, y vamos rápido al primer versículo de Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Así que vamos a compartir la pantalla. Y aquí estamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio. Déjeme poner aquí un espacio para que no estorbemos en el video, para que salga un poquito más grande el expositor y así pueda quedar bonito el video y claro. Muy bien, como dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto!, ¿verdad? Repito, cuando abrió, ¿quién? El Cordero. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Todas las huestes celestiales que estaban alabando en los capítulos anteriores, sin cesar, decían amén, amén. Llega un momento que en ese preciso momento los que estaban adorando de repente guardan un silencio como por media hora. No exactamente media hora, sino al parecer de Juan era como media hora, como 30 minutos, que es un silencio muy largo. Me recuerda cuando estaban los partidos y estaba pasando la calamidad en Venezuela y se hacía un minuto de silencio, ¿verdad? Esa costumbre del minuto de silencio donde todo se calma, la algarabía se para, los vendedores se callan, todo el escándalo de las porras disminuye por completo y se hace un silencio, ¿verdad? Y se puede escuchar el silencio, se puede oír otras cosas. Empezó, según mis investigaciones, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente empezó a honrar a las víctimas de la guerra y empezaron a hacer, antes de actividades, un minuto de silencio. Pero también se guarda silencio en una corte cuando el juez va a dictar sentencia, cuando el juez va a dictar la condena final, donde puede eximir o culpar a un acusado y todos guardan silencio, ¿verdad? Es un silencio de honra, pero también es un silencio de gran expectativa, ¿verdad? Tengamos en cuenta que se trataba del último sello del libro y que al abrirlo, pues todo su contenido sería revelado y el plan de salvación de Dios sería manifestado, llegando a su conclusión. Este silencio repentino de los coros celestiales nos hace sentir la tensión que había en ese momento. Todo el cielo estaba expectante por lo que viene a continuación, lo que va a ocurrir a continuación. Y como es tan grave, es tan fuerte, se quedan callados, pasmados. Nadie se atrevió a hablar ni a moverse, ¿verdad? Pero el contenido del séptimo sello, contrariamente a lo esperado, todavía revelará nuevos juicios. Pensaban que era lo último que iba a venir, pero no, al abrirse el séptimo sello vienen nuevos juicios. Y aunque este lapsus de media hora sirve una vez más para que los hombres reflexionen, para que lleguen al arrepentimiento, porque todos los silencios de Dios, todos los tiempos de espera son por misericordia, para que nosotros vayamos al arrepentimiento, para que los seres humanos tengan oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Por eso cuando alguien dice, no, que ya venga el Señor, y digo, no, pues mis hijos todavía no son salvos, que se tarde un poquito más, ¿verdad? Hasta que Dios tenga misericordia de ellos. Y cualquier padre que tiene a sus hijos no salvos diría, no, no venga, Señor Jesús, todavía, ¿no? Pero realmente es que falta mucha gente para que escuchen el Evangelio, para darles oportunidad. Bueno, dice el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron
7 trompetas. Aquí vemos a los ángeles en una de sus misiones más importantes que tienen ellos. La apertura del 7º sello muestra a 7 ángeles y cada uno tiene una trompeta. Son 7 ángeles con 7 trompetas. De modo que se da lugar así a una nueva serie de 7 juicios que se irán ejecutando en el momento en que cada uno de los ángeles toque su trompeta. Una vez más, en el libro de Apocalipsis vemos que los ángeles participan de forma muy activa en la consecución, en la administración de los juicios de Dios sobre este mundo. Pero la Biblia siempre ha dejado saber, nos ha revelado que esa es parte de la misión de los ángeles. Miren, quiero invitarlos a Mateo. Primero, Habacuc 2:20 me recordó el Señor este versículo. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, hay tiempos para estar en silencio delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hay tiempo para estar callado. Bueno, pero mira, Mateo 13:39 nos habla de los ángeles. Y dijo el Señor Jesús, el enemigo que la sembró, hablando del trigo y la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores, en su parábola, dice que son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así que los ángeles no vienen por los justos, sino por los injustos. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, a los impíos. Una persona impía, por definición, es una persona sin temor de Dios, sin amor al Señor. Así que, bueno, de repente se metió el sol. Así va a ser en la primera trompeta, ¿verdad? Los ángeles tienen ese papel ahí mismo en el mismo capítulo, en la explicación de la siguiente parábola. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que los ángeles sirven así como de ejecutores, de verdugos, ¿verdad? Que vienen a hacer justicia, de parte de Dios. Son como los alguaciles, son la policía que dice, métame a la celda más profunda. Está condenado a cadena perpetua, ¿verdad? Más o menos eso es lo que en Mateo 16:27 también se nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En estas referencias se hace alusión a la venida del Señor como un juez, y sus ejecutores, sus ayudantes, son nada más y nada menos que los ángeles del Señor. Por último, en Mateo 25:31, el Señor nos revela el juicio final. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. ¿Quién va a hacer eso? Lo va a hacer el Señor a través de sus santos ángeles, de sus ángeles justos, de sus ángeles que le sirven continuamente. Amén. Así que, hermanos, pues en este sello vemos a los ángeles con trompetas. Por supuesto, Dios no necesita de su colaboración, pero le complace delegar su autoridad en estos seres angelicales. Pero como también lo hace, le seguirá añadiendo durante toda la eternidad
lo va a hacer también con los creyentes. Él no nos necesita, pero le complace usarnos a nosotros. En relación con esto debemos notar que a estos 7 ángeles se les dieron 7 trompetas. No es algo que ellos hicieron por su voluntad. Este hecho subraya que la autoridad final siempre proviene de Dios y que todo lo que sucede en la tierra como en el cielo ha sido preparado, ha sido fijado en el cielo, en el trono de Dios. Dios es el que les ha dado esas trompetas. Ahora, hablemos un poquito en cuanto a las trompetas. Las trompetas, acuérdense que Apocalipsis es la explicación prácticamente de toda la historia divina, del plan divino del Señor. Entonces las trompetas en Apocalipsis siempre nos refieren a su simbolismo. Debemos decir que las trompetas en la historia de bíblica son usadas con frecuencia a lo largo de todas las escrituras, normalmente anunciando un evento especial. Por ejemplo, las usaban los sacerdotes para reunir a la congregación de Israel o cuando se habían de mover de campamento. Mire conmigo estas citas. Dice aquí en Números capítulo 10 versículo 2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Porque al tocar esas trompetas, la gente iba a entender, ¿verdad? Que la congregación se iba a mover, dice el verso 3, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Así que cuando eran 2 trompetas, 2 shofares, aquí trompeta es la traducción del shofar, ¿verdad? Es el cuerno de carnero, ¿verdad? Cuando se toquen los cuernos de carnero, si se tocan los 2, bueno, la gente se va a mover, todo el campamento. Si se toca una, solo los líderes se van a reunir llamados por el toque de una sola trompeta. ¡Qué maravilloso! También las usaban en sus fiestas solemnes. Hay varias citas, pero déjame compartirte solo un versículo. Levítico 25:9 dice: Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Por ejemplo, Yom Kippur. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Era la señal. No solamente era un timbre que se hacía, sino era una convocación. Y se celebraba, se convocaba a través de un sonido de shofar fuerte. Cuando iban a la batalla, ahí eran recordados por Dios. Cuando se tocaban las trompetas en la batalla, mire lo que dice en Números, capítulo 10, versículo 9, si está apuntando, estas citas son muy bonitas, apúntelas. Dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¡Wow! Mira lo que dice el 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos. ¡Qué maravilloso! Es sonido de música, de alabanza, de exaltación en nuestras ofrendas, nuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Así que en la guerra y en la gratitud por la victoria se tocaban las trompetas al Señor, los shofares delante del Señor. Así que, hermano, ¿cómo puedes aplicar esto? Te están molestando, te están atacando, empieza a alabar a tu Dios. Empieza a glorificar al Señor. A lo mejor no tienes un shofar, pero tienes una garganta. Empieza a cantarle a tu Dios ahí en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela. Ahí vas a ser recordado por el Señor y el Señor te salvará de tus enemigos. Pero alábale con sonido de trompeta, ¿verdad? Qué maravilloso. Los profetas, se servían de las trompetas para advertir al pueblo de sus pecados y sobre todo lo que más se refiere aquí en Apocalipsis, advertir del juicio que venía, un juicio inminente, ¿no? No solamente se decía una trompeta física, sino tu voz como sonido de trompeta. Mira, por ejemplo,
Me recuerda Isaías 58:1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Aquí no es una trompeta, sino, como te dije, alzar tu voz fuerte como el sonido de una trompeta para anunciar la rebelión a su pueblo y a la casa de Jacob su pecado. Y vienen los días de denuncia y de juicio, ¿verdad? Jeremías también dice en el capítulo 4, versículo 5, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Cuando venía un juicio de Dios, se tocaba la trompeta, pero esta trompeta era de alarma, esta trompeta era de emergencia, esta trompeta era de las que, híjole, aléjate, ¿verdad? Escóndete, viene el juicio de Dios, viene el enemigo a aplicar, a ejecutar el juicio del Señor. En el Nuevo Testamento siempre se asocian con el tiempo del fin. Ya vimos Mateo 24, por ejemplo, pero una que es muy clásica es 1 Corintios 15, 51 en adelante. Dice 1 Corintios 15, versículo 51, y dice el 52, en un momento, desde el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, porque carne y sangre no pueden entrar al cielo, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o sea, el toque final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, no sé cuántas veces se tocará, pero en el último toque, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Algunos dicen que esta final trompeta se refiere a la séptima trompeta. Bueno, no lo dice aquí, pero dice a la final trompeta, y de acuerdo a las traducciones se refiere al último toque. Cuando sea el último toquillo de trompeta, porque se tocará la trompeta, viene la transformación y viene esta transformación de que lo corruptible se viste de incorrupción y lo mortal se viste de inmortalidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Está hablando del tiempo cuando el Señor nos va a venir a buscar, a arrebatar en las nubes. Gloria sea al Señor. Pues bien, aquí tenemos el uso de las trompetas, pero tal vez el uso más clásico o el más el que tiene más conocimiento el pueblo y el mundo entero en el Antiguo Testamento es el paralelismo que existe más claro en el pasaje de Jueces, o Josué, 6, en la toma de Jericó. Ustedes recuerdan Josué 6, cuando Josué recibió instrucciones sobre la forma en la que debía conquistar Jericó. Los sacerdotes debían ir delante del arca de Jehová, pero tenían que ir en esta ocasión provistos de shofares o cuernos de carnero, y durante 6 días debían dar una vuelta a la ciudad en silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Esas trompetas eran trompetas de juicio. Qué interesante, ¿verdad? 6 días, 6 trompetas. El día séptimo, ¿verdad? Así como se abrió el séptimo sello y salen 7 trompetas, bueno, el día séptimo se dan 7 vueltas en lugar de solo una a Jericó, y durante esas 7 vueltas están tocando las trompetas. El séptimo día deberían dar 7 vueltas, y al final los sacerdotes tocarían prolongadamente, dice la Biblia, las trompetas y gritarían con toda su fuerza. Entonces las murallas de Jericó caerían y la ciudad sería conquistada, dando lugar a que el arca de Dios, que simbolizaba su presencia, tomara posesión de la ciudad impía llamada Jericó. Hay un paralelismo tremendo en Apocalipsis 18 y Josué, ¿verdad? Hay un juicio que Dios ejecuta a través de Israel a esa ciudad impía de Jericó, una de las ciudades más impías de la historia, ¿verdad? Dios la juzga y es la primera en ser destruida, pero es destruida a través del anuncio de toque de trompeta. 6 días, 6 toques de trompeta, y el séptimo 7 vueltas, ¿verdad? Toque de trompeta prolongado, y cae
y empieza el juicio para Jericó. Aquí en Apocalipsis nos encontramos con 6 ángeles que tocan 6 trompetas anunciando los juicios de Dios, y al tocar la séptima trompeta surgen 7 copas con las 7 plagas postreras en las que se consumaba la ira de Dios. Después de esto cae la gran Babilonia y el Señor viene a reinar. Pues es lo mismo, después de la última sonido prolongado de trompetas, caen las murallas de Jericó y el pueblo de Dios va y las conquista ejecutando los juicios de Dios sobre esta impía nación, la ciudad de Jericó. Así que bueno, qué tremendo, ¿verdad? Regresamos a Apocalipsis capítulo 8 y vamos a hablar de las oraciones de todos los santos. Apocalipsis 8, versículo 3 en adelante. ¿Están conmigo? Déjenme ver cuántos están. Vamos a ver. Ya estamos algunos. Bienvenidos a todos. Qué bueno que están ahí. Pongan atención. No se nos duerman, ¿verdad? Estamos grabando para que lo puedan repasar, pero es importante que estén atentos. No se distraigan. No se duerman, ¿verdad? Échenle muchas ganas. Vean la pantalla. Lean conmigo. Y pues hagamos esto ameno y más que ameno, interesante y fluido, ¿verdad? Así que, bueno, echémosle ganas. Vamos ahí. Dice la escritura en Apocalipsis 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Antes de que los ángeles hagan sonar las trompetas, hay un incidente previo, preliminar. Otro ángel debe presentar una ofrenda de incienso sobre el altar. Uy, aquí hay mucho simbolismo, hermano. Esto guarda mucha similitud exacta con lo que hacían los sacerdotes en el templo en el día de las expiaciones. Antes debo decir que ese altar está representando, porque en realidad lo que está viendo Juan es el tabernáculo celestial, donde el trono de Dios representa el lugar santísimo, y enfrente del trono hay un altar, pero no es el altar de sacrificio, es el altar del incienso, lo mismo que sucedía en el lugar santo, donde el altar del incienso estaba justo enfrente del lugar santísimo del arca del pacto, ¿verdad? Pero mira, Levítico 16, versículos 12 y 13 nos dan una similitud maravillosa. Déjame llevarte a Levítico 16, versículos 12 en adelante. Dice: después tomará, está hablando del sumo sacerdote, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. Ojo, siempre se tenía que encender el incienso con el fuego del altar, carbones del altar. ¿Cuál altar? Pues el altar de sacrificios, ¿verdad? Se llevaba al fuego, ¿verdad? Del incienso. O a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor es el mismo fuego del altar del altar del incienso, ¿no? Tengo que checar eso, ¿verdad? Pero no se prende una vela, no hay fuego extraño. Una vez quisieron hacer eso los hijos de Aarón, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Fueron consumidos por traer fuego que no viniera del altar de Dios. Y dice, después tomará, está hablando del sumo sacerdote, dice, está hablando de Aarón, en este caso, Aarón era el primer sumo sacerdote. Hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, degollará en expiación el becerro que es suyo, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. Es el altar del incienso, y aquí está, aquí dice, del altar de delante de Jehová,
y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. O sea, en ese incensario, ¿verdad?, que está con carbones, agarra el puño de incienso, traspasa el velo y entonces lo deja en los carbones y empieza a quemarse ese incienso como un aroma grato. Dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Así que, qué tremendo. Como vemos, el sacerdote debía llenar el incienso de brasas de fuego del altar. Algunos creen que es el altar del holocausto. No estoy muy seguro, tengo que investigar. Donde se quemaban las víctimas de los animales. Yo así pensaba, pero en este caso me llama mucho la atención que dice del altar delante de Jehová. Bueno, es de uno de los dos altares. Tomaría en sus puños ese perfume aromático molido, lo llevaría todo al altar del incienso que se encontraba en el lugar santo, y ahí lo hace arder, haciendo subir un olor grato a la presencia del Señor. Así que ahí está, hermanos, dice, traspasará, ¿verdad? Llevará detrás del velo, ¿verdad? Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Así que no sé si es el primer velo, a ver, déjeme aclarar. Si el altar del que se refiere es el altar del holocausto, entonces habla del primer velo al lugar santo, donde está el altar de bronce, y ahí lo pone. Dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y es que el altar del incienso estaba delante del arca, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. Así, para que no muera. Bueno, seguimos adelante. Muy bien. La idea es que las oraciones por sí solas eran imperfectas y debían ser acompañadas por el fuego del altar. Ya miramos en capítulos anteriores que el incienso son las oraciones justas de los santos. Pero en este caso dice la Biblia que se le añadió a las oraciones de los santos más incienso, más oración. Es que, bueno, yo sé que cuando los santos sufren, cuando los santos están en persecución, incrementan sus oraciones de clamor. Inclusive se vio en capítulos anteriores como las almas de los que pedían justicia, ¿verdad? Estaban debajo del altar y estaban pidiendo reivindicación, ¿verdad? Sí, cuando alguien muere en sacrificio por la obra del Señor, pide su alma a gritos que Dios intervenga, ¿verdad? Pero los cristianos que estamos tranquilos, que no tenemos persecución, pues nuestras oraciones no son tan fuertes, y como que se necesitan momentos de clamor, y en este caso venían juicios y Dios tenía que tener misericordia, ¿verdad? Pedían misericordia, pedían también que sus juicios fueran justos y santos y perfectos. Entonces se tenía que añadir aquí en este capítulo 8, se encontraba en la presencia del Señor una necesidad de más incienso, de más olor grato. En nuestro caso diríamos que nuestras oraciones son escuchadas por los méritos del Señor Jesucristo, que se ofreció en la cruz para salvarnos, ¿verdad? No es por la cantidad, sino por en el nombre de quien hacemos todo esto. Quedaba claro que había una relación entre el acto de quemar el incienso y hacer subir las oraciones ante la presencia de Dios. El salmista David lo expresaba de esta manera en el Salmo 141, versículo 2, que es un capítulo muy bonito. Déjenme compartirles. Salmo 141, en el verso 2, dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Voy a leer desde el versículo 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Y mira qué profético era esto que escribió el rey David. Suba mi oración delante de ti como sube el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Las ofrendas de la tarde se mecían delante de Dios. Entonces, cuando David levantaba sus manos, estaba ofreciendo un sacrificio espiritual y pedía que su oración subiera
así como subía el incienso delante del Señor. Qué maravilloso versículo. Encontramos una ilustración de esto también en la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que cuando le tocó en turno hacer las oraciones, miren, aquí vemos repetido, ¿verdad? Lo que Levítico ordena en Lucas 1, versículo 8. Lucas 1, versículo 8 en adelante, está hablando del padre de Juan el Bautista, que es el sacerdote Zacarías. Dice el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, fíjese, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y ahí fue cuando se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y Zacarías se turbó. Aquí hay un dato muy, muy interesante. Cuando el sumo sacerdote ofrecía incienso, o era sobre todo el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba para pedir el perdón de los pecados de todo un año, ¿verdad? La gente hacía un silencio total. En este caso era ofrecer incienso, pero no era el día de expiación, porque Zacarías no era el sumo sacerdote en ese momento. Pero el día de la expiación, ustedes saben que se le ponía en el traje del sumo sacerdote unas campanillas, para que mientras él caminara y se moviera, estuvieran sonando las campanillas, precisamente para que la gente supiera si Dios había aceptado el sacrificio para expiación, porque si de alguna manera no había aceptado el sacrificio personal del sumo sacerdote por su vida y su familia, o no había aceptado Dios el sacrificio por el perdón de los pecados, el sumo sacerdote iba a morir y no había manera de sacarlo del lugar santísimo más que por una riata, por un lazo que le era puesto en el tobillo, en uno de sus tobillos, para poderlo jalar y jalar el cadáver hasta afuera. Así que mientras las campanillas sonaran, todo estaba bien. Por lo tanto, se hacía un silencio total, hermanos. Así como sucedió en el cielo, un silencio de 30 minutos. Nadie habló, nadie se movió, y el pueblo de Israel, el día de la expiación, y es lo que tarda más o menos lo que hace el sacerdote, 30 minutos, el pueblo está en silencio, oyendo las campanillas, oyendo que la misericordia de Dios todavía está con ellos. Y si dejaban de oír las campanillas, se preocupaban muchísimo. Si alguien hacía ruido, lo callaban. Cállate, porque queremos escuchar si el Señor está aceptando nuestro sacrificio, ¿verdad? Qué interesante todo esto que estamos mirando, ¿verdad? Todo esto ocurre en el cielo durante la media hora de silencio previa a que los 7 ángeles empiecen a tocar las trompetas. Algunos han llegado a sugerir que el silencio en el cielo tiene como propósito que las oraciones de los santos puedan ser escuchadas. También puede ser eso, ¿verdad? Si se añaden más incienso y suben más oraciones, pues silencio, que Dios escuche las oraciones. En todo caso, podemos estar seguros de que para el Señor las oraciones de los santos siempre son importantes, y de hecho lo que aquí vemos es que se establece una relación directa entre las oraciones de los santos y la ejecución de los juicios que vendrán con el toque de las trompetas. O sea que aún nuestras oraciones apresuran la venida del Señor, apresuran los juicios del Señor. Es en este momento cuando la petición de los mártires, como les digo, que estaban debajo del altar, eso lo veremos en el capítulo, bueno, ya lo vimos en el capítulo 6, pidiendo justicia y venganza, pues comienza a recibir respuesta. ¿Sí se acuerdan? Déjenme llevarlos rápidamente. Apocalipsis 6, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 6, verso 10 más o menos. Apocalipsis 6, veamos. Dice el 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y el 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Por eso dicen que algunos comentaristas, ¿verdad?, que ese silencio puede también referirse a la oración de clamor por vindicación de estos mártires del Señor, y entonces esa oración es contestada porque vienen los juicios del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Ahora, en cierto sentido, son estas oraciones las que ponen en marcha, prenden los juicios de Dios. Y encontramos un caso similar, pero muy similar, con Éxodo, ¿se acuerdan? Cuando los israelitas que se encontraban en esclavitud en Egipto pidieron la intervención a gritos de Dios, clamaron, dice la Escritura, y el Señor los escuchó en el cielo, clamaron para que se les hiciera justicia porque ya era insoportable las injusticias a estos migrantes, ¿verdad? Como podemos ahora entender los que estamos aquí de este lado del charco, ¿verdad? Mire, en Éxodo 2:23 se nos dice algo muy, muy tremendo, ¿verdad? Déjeme llevarlo aquí. Éxodo 2:23. Mire cómo clamaron. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el 3, en el siguiente capítulo, en el verso 7, dice: dijo Jehová, luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, sus verdugos, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Tremendo, tremendo. La deducción lógica de todo esto es que, como dijo Santiago, la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y aquí el efecto de acumular las oraciones incontables de hombres justos resulta ser muy poderoso. Por eso dice que antes de la primera trompeta se incrementa la oración de los santos. En cuanto al hecho de que fuera necesario añadir más incienso a las oraciones de los santos, es probable que debamos entenderlo como que Dios mismo se identifica y toma parte en el clamor de los santos que llega hasta su presencia. Aunque también podemos pensar que quizá los creyentes no hemos orado mucho por la venida del reino de Dios, ¿verdad? Se necesita más clamor. Así que los que disfrutamos de una relativa paz, ofrecemos poquito incienso, ¿verdad? Dios quiera que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Para que no tengamos necesidad de una prueba más fuerte, y entonces sí clamemos a gran voz. En todo caso, después de que las oraciones y el incienso han subido hasta el cielo y ha sido agradable, el ángel vuelve a llenar el incienso con fuego del altar, y ahora ya no lo ofrece al Señor, sino que toma del fuego, y dice la Escritura que lo derrama sobre la tierra. ¡Wow! Ahora los carbones son de juicio y van a quemar el pecado y al pecador. Dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Es lo que estábamos, en lo que nos quedamos, ¿verdad? Ahí en el 8, capítulo versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, el mismo que había puesto más incienso, pero ahora lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. La consecuencia fue truenos tremendos y voces. Esto es algo misterioso, ¿verdad? Podría estar refiriéndose al clamor, a las voces de terror de los habitantes de la tierra, ¿verdad? Hay un murmullo generalizado por los truenos y los relámpagos, y sobre todo por un terremoto, ¿verdad? Que sacude, ¿verdad? Un fuerte sismo que sacude a los habitantes de la tierra, ¿verdad? Así que es tremendo todo esto que está revelando el primer sello, ¿verdad? Encontramos mucha similitud con la visión que tuvo Ezequiel de un varón vestido de lino que tomaba brasas en los querubines. Mira qué interesante, Ezequiel capítulo 10. Y es que la escritura se confirma con la escritura. Ezequiel capítulo 10, al principio en el verso 2, dice aquí, Ezequiel 10:2,
Y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio por dentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube. Y luego viene estruendo, y bueno, etcétera, etcétera. Pero qué interesante el verso 2, ¿no? Toma y llena tus manos de carbones encendidos, y derrámalos, espárcelos sobre la ciudad. Y es que esto es lo que representa, ¿verdad? En este caso, los juicios de Dios. Aquí en Apocalipsis 8 vemos que los juicios de Dios son manifestados en respuesta directa a esas oraciones elevadas de los creyentes. Entonces se rompió el silencio. Ya después de los 30 minutos se rompe el silencio. Hay truenos, voces, relámpagos, terremoto. Y como en ocasiones anteriores, estos acontecimientos se asocian con la gloriosa majestad del trono de Dios. Ya vimos en el capítulo 4, lo vamos a ver en el 11, en el 16, y sirven como señal a los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas para que se dispongan cada uno a tocarlas. Ahora, al llegar a este punto debemos tener una enseñanza, una reflexión todos, ¿verdad? En primer lugar, vemos que cualquier persona que haya orado alguna vez diciendo: venga a tu reino, el Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, vénganos tu reino, no ha orado en vano. Porque aunque el reino de Dios no ha venido todavía a este mundo de forma visible, eso no quiere decir que Dios no ha escuchado sus oraciones. Al terminar esta serie de juicios veremos establecido el reino de Dios en este mundo de una manera definitiva, y las oraciones de nosotros, los santos, serán contestadas. Podemos decir, fueron contestadas, ¿verdad? Además, nos daremos cuenta de que la maldad humana no ha pasado inadvertida para Dios. A veces decimos: Señor, que no miras la maldad, que no, ¿por qué te haces como que no miras? No, el Señor lo mira. Nada más que su paciencia es grande, pero tiene un límite. Y finalmente será juzgada esa maldad en el día del gran día de la ira del Señor. Ahora bien, ¿debemos orar pidiendo que Dios intervenga para juzgar a los pecadores? Les hago esa pregunta. ¿No deberíamos orar más bien para que se conviertan? Porque a veces decimos: Señor, manda fuego, ¿no? Como dice un amigo del internet, manda fuego. Pues sí, hay veces que ya cruzaron una línea que dices: no, estos ya no tienen remedio, pero aún así debemos orar para que los pecadores se conviertan, por supuesto. Deseamos que todos los hombres sean llevados al arrepentimiento, pero también tenemos un fuerte deseo genuino de que Dios haga justicia en este mundo. Cuando miras las noticias, cuando miras cuánta atrocidad hay, pues ¿qué sentido tiene que deseemos su arrepentimiento si no hay ningún juicio del que pueda librarlos, verdad? Se pide arrepentimiento, pues porque si no viene un juicio, ¿verdad? Pero realmente oramos para que venga el reino de Dios. Es una pregunta que es importante que tengamos ahorita que estamos estudiando Apocalipsis. El Señor Jesucristo contó una parábola de una viuda y de un juez injusto que está bien, que esa parábola como que hace un paralelismo muy bueno de la segunda venida del Señor. Y al final pregunta en esa parábola: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso lo encontramos en Lucas 18, ¿verdad? En la primera parábola que da el Señor. Sin duda, el propósito del Señor era exhortarnos a perseverar en la oración, porque es la parábola de la viuda insistente, ¿verdad? Que día y noche está molestando a su juez para que le haga justicia, y dice: ya me hartó, le voy a hacer justicia, ¿no? ¿Cuánto más Dios no contestará a sus hijos que claman de día y de noche, ¿verdad? Pero dice al final: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Verdad? Entonces, el propósito del Señor era exhortarnos a perseverar en la oración, pidiendo sin cesar que venga su reino, sin desanimarnos porque aparentemente Dios no nos hace caso, como el juez injusto, ¿verdad? Que no le estaba haciendo justicia a la viuda. La viuda de la parábola fue perseverante, y a pesar de que sabía que ese juez, en ese caso, era injusto, no era Dios, sino el juez injusto, lo que nos deja a nosotros
en evidencia si nosotros no oramos a Dios pidiendo justicia, porque en este caso estaremos dando a entender que tenemos menos esperanzas en Dios, que si es un juez justo, que aquella mujer tenía esperanzas en un juez impío, injusto. Así que bueno, ya se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Es que quise irme más despacito, pero no importa, vamos verso a verso, ¿verdad? Vamos a los siguientes, la siguiente trompeta. Los ángeles tocan las trompetas. Vamos al versículo 6. Vámonos recio, como dicen algunos. Apocalipsis 8:6. Ahí está. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces aquí no ha tocado ningún ángel todavía la trompeta, sino que hubo un ángel que toma el incienso, carbones del altar y los arroja a la tierra. Bueno, aquí viene la primera trompeta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Consecuencias, la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Lo estás viendo aquí? Deja ver si es el 7. 6 y 7. Muy bien. Con la apertura de este sexto sello, pues los hombres trataron inútilmente de esconderse en las cuevas, ¿verdad? Ahí los dejamos en el capítulo 6, pidiendo a las peñas que los cubrieran de la ira del Cordero. Los primeros sellos no habían producido en ellos ese espanto que ahora sí se percibe, ¿no? De alguna manera el hombre se ha acostumbrado a ver como natural que haya guerras, que haya hambres, epidemias, muertes por todas partes durante la historia. En cierto sentido, en muchos casos son las consecuencias directas de su propio comportamiento, de su propia envidia, egoísmo, ¿verdad? El hombre siempre tiene la idea de que puede mejorar la situación, pero el sexto sello era muy diferente. Los fenómenos que anunciaron juicios fueron de otro tipo y el temor se apoderó de ellos de tal manera que decían, escóndenos de la ira del Cordero, ¿no? Dice Lucas 21, te lo leo rápidamente nada más, dice 25 al 26, aquí tengo mis notas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, dijo el Señor Jesús. Y el historiador Lucas lo dejó registrado en Lucas 21, del 25 en adelante. Así que podríamos decir que hasta este momento Dios había dejado que el hombre recibiera las consecuencias, como quien dice, de su propio pecado. Del mismo modo que alguien que siembra trigo, pues cosecha trigo, ¿no? Lo que siembra, cosecha, la ley de la siembra y la cosecha. Pero a partir de aquí, Dios nos está revelando que Él va a intervenir directamente con sus juicios. Y aquí hay un antes y un después, porque esta es la ira de Dios, ¿no? Romperá su silencio para comenzar a juzgar directamente el pecado del hombre, y por supuesto también será vengada la fe de todos aquellos que han orado y sufrido mientras esperan la venida del reino de Dios a este mundo. Así que los 7 ángeles conocían la señal, y en el momento en que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, esa era la señal, y se dispusieron a tocar las trompetas. Ahora, veamos algo preliminar sobre las 7 trompetas, el esquema de los juicios. Los primeros 4 juicios de las trompetas forman un grupo, del mismo modo que lo hicieron los primeros 4 sellos, ¿se acuerdan? Son como un grupo. Y con esas trompetas se desatan diferentes juicios sobre la naturaleza. Luego, con el toque de la quinta y la sexta trompeta, me estoy adelantando, estoy dándoles un bosquejo, los juicios tendrán que ver con las actividades demoníacas sobre la humanidad. Tendrán que ver con una actividad de demonios sobre la humanidad. Y la séptima trompeta traerá otra serie de 7 juicios que están o van a ser contenidos en 7 copas, le llaman así, 7 contenedores, las copas de la ira de Dios. Como vemos, el esquema es muy parecido al de los sellos. 4, 2
y uno que se despliega en 7. Por eso les digo que la similitud con las murallas de Jericó es tremendo, ¿no? Tremenda la similitud. Pero también hay una tremenda similitud con las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan que Dios, cuando mandó las plagas, estaba juzgando a los dioses de Egipto? Como decimos, los 4 primeros juicios no afectan directamente a los hombres, sino a su espacio vital, a la naturaleza. En las plagas, ¿se acuerdan? Todos ellos guardan una clara similitud con las plagas que Dios envió sobre Egipto por medio de Moisés. Vemos algunas de las similitudes. En ambos casos, hermanos, las plagas vienen como respuesta de Dios al clamor de su pueblo que sufre y que está orando pidiendo su intervención. Y en ambos casos las plagas proceden a su liberación definitiva. Y después de todos estos juicios viene la liberación, el reino de Dios se establece. Las plagas en Egipto se desencadenaron por la negativa de Faraón, ¿verdad? De dejar ir al pueblo de Dios, de adorarle, ¿verdad? Y las plagas que surgen del toque de las trompetas surgen para vindicar a los creyentes muertos por causa de la oposición de este mundo contra el cristianismo. Vamos a leer Apocalipsis 6, 9 al 11. ¿Cómo dice Apocalipsis 6, 9 al 11? Vamos a recordar. Cuando abrió el 5º sello, vi bajar al altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Wow, tremendo, ¿no? Entonces, hay mucha similitud, ¿verdad? Cuando Dios derramó sus plagas sobre Egipto, el pueblo de Israel fue preservado milagrosamente, sin que fueran afectados por las plagas. ¿Se acuerdan? Como en la tierra de Goser no sucedía nada. Aquí en Apocalipsis hemos visto que también las 12 tribus de Israel, o los 12 representantes de las 12 tribus de Israel, fueron sellados con el fin de no sufrir el daño de los juicios que iban a venir. Ya lo vimos en Apocalipsis 7, la clase anterior. Las plagas de Egipto solo sirvieron para endurecer el corazón de Faraón. En las 6 primeras plagas fue Faraón quien se endureció, pero a partir de la 7ª fue Dios quien endureció el corazón de Faraón y el de sus siervos para mostrar en ellos sus señales. Qué tremendas similitudes, ¿no? Para que todos supieran que Jehová es Dios. Del mismo modo, los juicios de las 7 trompetas tendrán un efecto similar sobre los pecadores, tal como se describe aquí en Apocalipsis. Se va a describir en el capítulo siguiente, en el capítulo 9. Bueno, las plagas de Egipto fueron también un juicio sobre sus dioses. Y las plagas de las trompetas no solo servirán para juzgar a todos aquellos que no dan la gloria a Dios, sino también aquellos, que diríamos, objetos de culto, ídolos que el hombre adora en su lugar, como dice Romanos. Nada de todo esto debería extrañarnos, pues el profeta Miqueas ya había anunciado que en el día de Jehová Dios mostraría maravillas como las que hizo en Egipto, así dice Miqueas. Vamos a terminar con este versículo porque ya es un poco tarde. No, todavía tenemos un poquito de tiempo. Miqueas 7, del 15 al 17. Mira lo que dice Miqueas, el profeta Miqueas 7, del 15 en adelante. 15 al 17. Miqueas 7:15 dice así: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondré la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Qué tremendo, ¿no? Pero la referencia es como sucedió en el juicio que Dios hizo a los egipcios. Tremendo paralelismo, ¿verdad? De aquí surge también nuestra convicción de que si las plagas de la época de Egipto fueron literales, ¿verdad?, lo más lógico y razonable es pensar que estas plagas anunciadas en Apocalipsis también lo serán. Algunos ven simbolismos espirituales que también son muy válidos, pero
pues este paralelismo nos lleva a pensar que van a ser cosas fuertes. Por otro lado, el hecho de que Dios ya haya intervenido en el pasado haciendo cosas parecidas, similares a las que aquí se anuncian, pues nos dan una certeza mayor de que efectivamente también estas pues se van a cumplir. En tercer lugar, miren, estas trompetas anuncian un juicio parcial. En cada uno de los 4 primeros juicios se especifica que solo serán afectadas la tercera parte. Ahora, algunos observadores dicen que cuando habla de, por ejemplo, del mar, no está hablando Juan de todo el mar de la tierra, sino del mar Mediterráneo, donde la tercera parte se convierte en sangre y demás. Porque si hablara del mar en general, eso no lo podía resistir ninguna civilización. Si la tercera parte de los océanos sucediera esto, o la tercera parte, en este caso de los árboles, a nivel mundial fuera, pues hermano, de la vegetación sobrevivimos y vivimos tanto hombres como animales, ¿no? Entonces es algo muy fuerte. Pero bueno, es una observación de alguien y me pareció muy pertinente. En cada uno de los 4 primeros juicios se especifica que solamente será afectada la tercera parte, puede ser de uno o de otro, lo que indica que todavía no son los juicios finales, que esos sí son totales. Sin embargo, si notamos que hay un aumento de las consecuencias de estos juicios en comparación con los que ocurrieron con el 4, 5 y 6 sello, ¿verdad? Cuando solo una cuarta parte de los hombres fueron muertos, dice Apocalipsis 6, versículo 8, solo la cuarta parte. En todo caso, que lo que aquí tenemos son juicios parciales, pues se aprecia con mucha claridad cuando comparamos sus efectos con los que tendrán las 7 copas, que ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? Que contienen las 7 plagas postreras, le llaman 7 plagas postreras, con las que se consume la ira de Dios y que podemos ver hasta el capítulo 16. Ya llegaremos ahí. Podríamos decir que los juicios de las trompetas, por así decirlo, con todo y ser muy fuertes, muy severos, todavía son vistos como advertencias. Todavía son vistos como avisos para que se arrepienta, pero el hombre no se arrepiente. El fuego. Notamos también que en los juicios de las 3 primeras trompetas aparece fuego, ¿no? Hay fuego, lo vamos a ver en las 2 trompetas que vienen. Diríamos que el fuego es el instrumento usado por Dios. De hecho, está muy claro en la palabra que la primera destrucción del planeta fue por agua. Pero todos los demás profetas dijeron claramente que el siguiente juicio mundial es a través de fuego. Dios ya no va a usar el agua, aunque ha usado agua para ciertos juicios parciales, pero ya no el diluvio universal. En este caso sería fuego. Diríamos que el fuego es el instrumento usado por Dios. Recordemos que en el primer juicio universal, ¿verdad? Pues el diluvio. Pero ahora Pedro nos dice en 2 de Pedro 3, vamos ahí, versículo 6, 2 de Pedro 3, vamos ahí, 2 de Pedro, es segunda porque es carta, Pedro 3, 6, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero, versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, el nuevo mundo, después de Noé, después del arca de Noé, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Ya no va a ser agua, va a ser fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, donde están perdidos, ya no hay esperanza para ellos, ¿verdad? Ese día están perdidos, ya no hay manera de escapar del juicio de Dios. Así que está bien claro, y no es el único pasaje, ¿verdad? Sino que solamente por obviar tiempo vamos a hablar de ese. Así que en la primera trompeta, dice el verso 7, el ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Cada juicio se divide en 2 partes. Primero está la descripción del juicio y después sus consecuencias. Quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Como les digo, si esto fuera mundial, pues ahí se acaba bien pronto toda la humanidad, ¿verdad? Pero bueno, es la tercera parte solamente. Bueno,
El primer juicio consistió en granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Eh, Podemos buscar la forma de explicar científicamente este hecho de granizo, fuego y los demás juicios, pero no debemos olvidar, ¿verdad?, que todo esto es algo sobrenatural de Dios, es algo que viene del Señor, es algo que viene directamente del trono de Dios y fue Dios quien dio la trompeta y es el que ejecuta el juicio, ¿verdad? Más allá del comportamiento normal de la naturaleza, ¿verdad? Aunque en ciertas ocasiones tengan un parecido con otros fenómenos que conocemos, ¿verdad? Esto nos recuerda que Dios puede usar cualquier cosa, aún sus mismas leyes naturales, para hacer sus milagros, ¿no? En cuanto a la plaga del granizo y fuego, ¿se acuerdan? En Éxodo 9, vemos que también ocurrió en una manera similar en Egipto. Vamos a ver rápido, Éxodo 9, 22. Mira, a ver, déjame compartir pantalla. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, o sea que era granizo y fuego. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues, aquí está clarísimo, versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Así que ese granizo no era precisamente cubos de hielo, ¿verdad? Sino era un granizo diferente, ¿verdad? De alguna manera eran como bolas de fósforo más que nada, ¿verdad? Incendiadas, como meteoritos, como lluvia de meteoros, ¿verdad? Hubo granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, muy parecido a esta trompeta, ¿verdad? Y desgajó todos los árboles del país. Y nuevamente la protección para su pueblo. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban las tribus de Israel, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¡Ah! ¡Qué tremenda similitud! ¿Qué les parece, no? Es tremenda esta similitud y yo me emociono. No les está gustando esta similitud. Es tremendo. No es que me gusten los juicios, sino que la similitud, ¿no? En cuanto al fuego mezclado con sangre, nos recuerda la profecía de Joel que describe el día del Señor, Joel 2:30, ¿verdad? Bueno, aunque aquí habla de la luna como sangre, ¿no? Joel 2:30, déjeme ver. Joel 2:30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. ¡Wow! Así que, pues los profetas de alguna manera nos estuvieron advirtiendo de lo que venía. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Qué tremendo que lloviera sangre, que ¿cómo se dice? Cuando algo es así muy, ¿cómo se dice? Imponente, pero hay una palabra muy tremenda, que malévolo, que no sé, hay una palabra, se me va ahorita, cuando es algo así muy terrorífico, ¿no? Pero bueno, es que la sangre siempre al ser humano le causa mucha aversión, ¿verdad? Por lo que representa, ¿verdad? Muerte y demás. Bueno, son 8:47, deja ver en qué va. Bueno, hablando de las consecuencias de este juicio, se nos dice que la tercera parte de los árboles se quemó toda la hierba verde. Por supuesto, esto afectará a los cultivos, los pastos, la fruta, y por supuesto va a causar una hambruna impresionante, un daño en las bestias del campo, en el hombre mismo. Va a ser un desastre ecológico sin precedentes porque va a faltar el oxígeno. Si no hay árboles, no hay suficiente producción de oxígeno.
Habrá cambios climáticos que no conocemos, desconocidos hasta este momento. Si ahorita ya con la contaminación y demás, muchas cosas están cambiando, aún la inclinación de microgrados del eje de la Tierra, pues ha cambiado mucho las estaciones. Ya nieva en verano, ¿verdad? Y sale el sol en invierno, etcétera. Bueno, tenemos una locura. Vámonos a la segunda trompeta y ahí le vamos a dejar. Vamos a ver qué dice la segunda trompeta en el versículo 8. Vamos ahí, Apocalipsis 8:8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¡Wow! Repito, el segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña, como un meteoro grandísimo, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de los navíos, de los barcos, fueron destruidos por completo. Es lo que vio el apóstol Juan en esta segunda trompeta. Qué tremendo, ¿verdad? Si el juicio de la primera trompeta afectó a la vegetación, el de la segunda trompeta, ¿verdad?, lo va a hacer ahora sobre el mar. Juan vio como una gran montaña ardiendo que se precipitaba en el mar. Algo como una gran montaña, quizá un gigantesco meteorito o un asteroide que cayó al mar. Imagínate el impacto destructivo que eso causaría, ¿verdad? En cuanto a las consecuencias, la tercera parte del mar se convierte en sangre. Este hecho de que las aguas se convierten en sangre, pues claro que nos habla de la mortandad de los peces que hubo cuando el río Nilo Huelas, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? El río Nilo, en Éxodo 7, se convierte en sangre y todos los peces suben muertos a la superficie del río. Pero no solamente las aguas del río, sino las aguas corrientes que tenían todo lo que los contenedores de agua ya no es agua, ahora es sangre, y empiezan a escasear completamente el agua potable, y empieza la murmuración y la mortandad de las enfermedades. Notemos aquí que también se produce la muerte de la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, lo que afectará gravemente la economía mundial, por supuesto la alimentación de millones de personas que viven principalmente de productos del mar, de animales marinos, y a eso hay que unir el hundimiento, ¿verdad?, de la tercera parte de los barcos, de los navíos, incluyendo barcos de pesca y, ¿por qué no?, cruceros, barcos de carga, todo lo que causara. Pues imagínate que si esto sucedería ahorita, un colapso en el comercio, pues, muchas cosas. Y ahorita con los barcos petroleros, ¿verdad?, que están siendo atacados y demás, usted ya sabe todo el conflicto que estamos viendo. No llega un barco, es hundido un barco, se derrama petróleo en el mar, qué tragedia, y se elevan inmediatamente los precios de todo por el petróleo, ¿verdad? Se eleva el precio del barril y es un juicio terrible para la economía, ¿verdad? Y ahí vamos a dejarle el día de hoy. Así que, pues es muy interesante estas trompetas que vienen con este cuarto sello que estamos, con este séptimo sello que se está abriendo, estas trompetas. Vamos con 2 trompetas, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dejarlo ahí. La tercera trompeta, pues es la del mar, ¿sí? Así nos quedamos, déjame ver. Ya me confundí, no sé si... no, es la segunda. Apenas vamos en la segunda. Así que para que poderlo apuntar aquí y que nos quedemos aquí y la próxima semana seguimos adelante. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos. Vamos a dar gracias a Dios. Por favor, abra su pantalla, despídase,
Abra su micrófono. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bye bye. Dulce sueño. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Bye, 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 bye. Bye, pastor, Dios les bendiga.